Muy buenas noches a todos. Los saluda el embajador Jorge Castañeda, coordinador de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía de Política para la Acción, movimiento liderado por el economista Carlos Anderson Ramírez. Muy agradecido a todos ustedes por vuestra participación en este conversatorio. Debo destacar que la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía busca forjar líderes con una visión prospectiva de futuro para el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Líderes con ética, responsables y comprometidos con el desarrollo del Perú. Para este fin utilizamos los formatos de conferencias, conversatorios y cursos cortos que se efectúan de manera híbrida, es decir, presencial y virtual. La calidad de la temática, trayectoria y reconocimiento de nuestros expositores está plenamente garantizada. Los invitamos a unirse a nuestra Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía, participando en nuestras actividades académicas para juntos ayudar a construir una sociedad verdaderamente dialogante. Les solicitamos vuestra colaboración para que difundan en sus redes sociales nuestras conferencias, conversatorios y cursos cortos. Para que conozcan más nuestras actividades, visítenos en nuestras redes sociales y canal YouTube. En esta oportunidad hemos organizado la conferencia Lavados de activos y corrupción política en Perú, desafíos y oportunidades, con el objetivo principal de analizar el impacto que este delito tiene en el país y plantear medidas que ayuden a dar una respuesta integral a la lucha contra el lavado de activos. La exposición estará a cargo del abogado y docente universitario Dr. Luis Lama Pucio, socio fundador del estudio Lama Pucio Abogados y autor de diversas obras en materia de lavado de activos y operaciones sospechosas. Me es muy grato dejar con ustedes al doctor Luis Lama Pucio. Bienvenido, doctor. Gracias, Jorge. En primer lugar, quiero darte las gracias por la deferencia que has tenido hacia mi persona, de invitarme como expositor para poder, de esta manera, integrar la lista de expositores tan importantes que tu institución viene convocando para poder tratar temas que son particularmente cruciales para el país y para el futuro de la nación. Y en ese sentido te agradezco y agradezco a la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía por esta particular deferencia y, como tú sabes, siempre me tienes a tu disposición para todo lo que consideres pertinente. Entrando ya al tema que me convoca, efectivamente la temática de por sí es bastante actualizada, porque como todos sabemos, el tema de lavado de activos o la legitimación de capitales y sus estrechas vinculaciones con la corrupción y de manera específica con la corrupción política, es una trilogía que en los últimos años ha adquirido mucha notoriedad en nuestra sociedad y también en otros países del mundo, porque el tema de la corrupción y el tema del lavado de activos no es un fenómeno político criminal ajeno a otros países y distantes de un fenómeno que tiene incluso proyecciones transnacionales. Pero en el caso específico que es motivo de esta convocatoria, como todos podemos ser testigos, el Perú en los últimos años está viviendo una convulsión de contenido ético, moral y político que remece hasta sus cimientos más internos, no solamente a la institucionalidad, sino particularmente a la democracia. La democracia en el entendido de que se trata de un sistema que tiene como características la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, que tiene como objetivo la salvaguarda de determinados principios que son fundamentales para la sana convivencia y sobre todo de manera particular respecto al tema que nos convoca, porque quienes ejercen la democracia a través de la representatividad parten de la premisa de que justamente
a través del acto electoral han logrado obtener un cargo público, y su labor más importante no es tanto el ejercicio mismo de la función pública, sino cumplir en el plano de la representatividad con todos los ciudadanos que a través del acto electoral depositaron su voto y creyeron en los proyectos políticos que en aquella oportunidad, cuando se promocionaban ellos mismos, eran factibles de convertirse en realidad. Desgraciadamente, los acontecimientos de los últimos años en el Perú han develado una realidad subrepticia, oscura, interna, que no solamente pone en tela de juicio la misma gobernabilidad, sino también la ética en cuanto al ejercicio de la representatividad y el ejercicio de la función pública como la máxima expresión de lo que significa la gobernabilidad. Y como todos sabemos perfectamente, los problemas judiciales que actualmente aquejan a nuestro país están estrechamente vinculados a estos dos componentes que son fundamentales. El primero es el tema del lavado de activos, en el entendido de que quienes recurren a estas modalidades delictivas lo que persiguen es justamente darle apariencia de legitimidad a un dinero o un activo de procedencia desconocida, y utilizando justamente esa legalidad persigue darle esa apariencia de legitimidad y que este dinero sucio pase desapercibido en términos de lo que significa la prosperidad y el desarrollo económico. Sin embargo, en el caso que estamos tratando, el tema tiene otro tipo de complejidad y otro tipo de visión respecto a lo pernicioso que pueden ser estas actividades. Partimos de la premisa de que, si bien es cierto, la actividad de activos o lavado de activos son hechos que están calificados o descritos en la legislación penal como delitos, implica ello que su tratamiento adecuado corresponde al sistema de justicia. Para eso existe una fiscalía, existe un poder judicial, existe una procuraduría que se encarga pues, justamente de investigar, perseguir y acusar a todos aquellos que han violado la ley. Pero esa es una visión hasta cierto punto limitativa respecto a las particulares proyecciones que puede tener el lavado de activos, la corrupción, direccionados hacia el tema de la gobernabilidad. Como todos somos testigos en los últimos años, hemos visto un fenómeno de corrupción política en las altas esferas del poder que ha sido un elemento permanente y constante en el plano de la gobernabilidad, no solamente en el caso del Perú, sino un fenómeno de corrupción política en las altas esferas del poder a nivel de muchos países de América Latina, que han marcado el curso de los acontecimientos y que no han terminado de ninguna manera con una resolución de carácter judicial condenando a los autores. Sabemos perfectamente que una de las características de las investigaciones de lavado de activos vinculados al tema de corrupción implica pues que estas investigaciones, entre que se indaga, que se investiga, se acusa, se enjuicia, pueden pasar varios años hasta que se obtiene una sentencia condenatoria. Y esto es interesante recalcarlo porque la dinámica de la corrupción política vinculada al tema del lavado de activos es tan eficiente y tiene tanta intensidad que el desarrollo de los mecanismos tradicionales para poder controlar estas actividades resultan totalmente desfasados frente a la dinámica y la intensidad de lo que significa el lavado de activos vinculados a las altas esferas del poder, en el caso que tratamos, relacionados al ejercicio de la política. Es decir, un fenómeno de corrupción que, si bien es cierto, tuvo en sus inicios un estamento de carácter criminal, su objetivo más importante era copar la gobernabilidad, copando la gobernabilidad, haciendo mal uso
de las prerrogativas que ofrece la democracia como sistema de gobierno para poder acaparar grandes esferas del poder y trasladarse incluso a una dimensión transnacional en el sentido de acaparar el estamento más importante de lo que implica para el hemisferio sur el tema de la democracia. Una democracia bastante frágil, una democracia como sistema posiblemente apetecida por otros proyectos políticos totalitarios, una democracia debilitada desde sus adentros como consecuencia de la actuación de los mismos políticos y partidos políticos, y como consecuencia de eso, qué mejor manera de penetrar la democracia y la gobernabilidad a través de una actividad de contenido criminal que en otras palabras implicaba el soborno, es decir, delitos de corrupción para corromper las altas esferas del poder, tanto en el plano propiamente político, utilizando en muchísimos casos los partidos políticos como esquemas de caparazón para poder lavar dinero, recurriendo al hipotético financiamiento de las campañas políticas con dinero sucio que provenía de un estamento estructural empresarial es profesamente diseñado justamente para corromper a las altas esferas del poder y la posibilidad de someter sistemas de gobierno a ámbitos empresariales particularmente corruptos en una doble línea de entendimiento. Pero como todos sabemos, este fenómeno de corrupción no solamente ha sido un fenómeno foráneo, ha sido un fenómeno nacional en el sentido de la participación activa de personajes indistintos vinculados a la política y a la actividad empresarial que jugaban en paralelo con este fenómeno transnacional de corrupción y que recurrían justamente a la corrupción y al lavado de activos a los efectos de poder fortalecer sus actividades delictivas y de esa manera acaparar en su totalidad la democracia y la gobernabilidad. Es decir, una forma de penetrar la política no desde afuera, sino desde adentro, socavando las mismas estructuras políticas partidarias, corrompiendo a muchos estamentos de los partidos políticos y además logrando sus objetivos que de ninguna manera han finalizado, porque yo diría que esta es una de las primeras etapas del fenómeno de la corrupción en términos de, como lo acabo de manifestar y lo manifiesto siempre en otras actividades académicas, paralelamente al tema de la corrupción y al tema del lavado de activos, más importante que ambas actividades es el tema de la impunidad. La impunidad en el sentido de sus estrechas vinculaciones con el ejercicio de la democracia, con el ejercicio del voto electoral en términos de socavar o utilizar las expectativas ciudadanas a través de los actos electorales para acaparar y copar el poder y tener una clase política sometida a la corrupción. Un fenómeno de impunidad que, como acabo de manifestar, tiene varios matices y varias lecturas interpretativas. Porque, claro, el lavado de activos es un componente en materia de tipicidad que se encuentra establecido y calificado como tal en la legislación penal. Partimos de la premisa de que justamente quienes violan estas disposiciones se ven inmersos en posibles responsabilidades penales. Y en esa línea de análisis creo que es también oportuno y pertinente hacer una separación de manera consustancial entre lo que significa el lavado de activos para fines estrictamente criminales o delictivos y lo que significa el lavado de activos con objetivos estrictamente políticos, en el sentido de que si bien es cierto la criminalidad es un factor importante, en última instancia, más allá de la misma criminalidad, de lo que se trata es de acaparar la gobernabilidad a través justamente de la corrupción, a través del lavado de activos y en la medida de lo posible asegurar que estos hechos en la línea histórica de análisis queden en la impunidad. Es decir, la impunidad
sobrepasa la misma corrupción y la delincuencia y pasa a integrarse dentro del análisis del fenómeno político como resultado y como consecuencia de impedir a través de la misma legitimidad, a través de la misma legalidad, a través del mismo Estado de Derecho, a través de la misma democracia, lograr que estos casos de corrupción política en las altas esferas del poder, estrechamente vinculados con el tema del lavado de activos, queden en la más absoluta impunidad. Efectivamente, esta última parte de la exposición es interesante y recalcarla porque no solamente lo que se persigue es que estos hechos de gran corrupción política en las altas esferas del poder económico, empresarial y partidario queden impunes, sino que a través de mecanismos sumamente sutiles, la corrupción y la impunidad continúe perpetuándose de manera maquillada, mimetizada o sutilmente encapsulada dentro de la actividad democracia, dentro de la actividad democrática, utilizando, como acabo de manifestar, los mismos mecanismos legales que permite la democracia. Es decir, en otras palabras, un desprecio y un absoluto menoscabo de los principios que rigen la democracia, que rigen los partidos políticos, pero que en última instancia son los mismos políticos, a través de sus propios partidos políticos, la correa de transmisión de la corrupción. Y lo que recalco lo manifiesto en estos términos porque muchos de nosotros constantemente nos preguntamos, con justa razón, por qué la corrupción continúa y persiste en nuestra vida económica y en nuestra vida democrática y en nuestra vida política. ¿Cuáles son las razones por las que justamente este fenómeno de debilitamiento de la ética y la moral pública continúa y persiste a través de diferentes formas en el desarrollo de la vida partidaria y de la vida política del país? Y además, las razones por las cuales aceptamos y estamos convencidos de que la corrupción es un componente que integra de manera particularmente importante el desarrollo de la política y el desarrollo de los partidos políticos en nuestro país. Y la pregunta que subsiguientemente nos hacemos es ¿por qué esto continúa en estos términos, en el sentido de que existe todo un marco normativo, existen instituciones públicas profesamente diseñadas para impedir el lavado de activos y para sancionar a todos aquellos que se han visto involucrados en estas actividades, con la particular agravante en el sentido de que el delincuente político no es el delincuente común y corriente que fácilmente se puede identificar ante los diferentes escenarios, en el sentido de desarrollar actividades estrechamente vinculadas, como puede ser el narcotráfico, ¿no? Los carteles de la droga, que son fenómenos criminales que no tienen mayor niveles de discusión en el sentido de que lo que persiguen es justamente enriquecerse a través de una actividad criminal. En el caso que analizamos, que tiene la dimensión política y democrática y partidaria, la situación se revierte de manera totalmente distinta, porque ya no estamos hablando de grupos propiamente criminales identificados como tales, con antecedentes y todo lo que se conoce en la periferia punitiva, sino que estamos hablando justamente de personas que son elegidas a través del voto electoral, en las ánforas electorales, a través de los partidos políticos, que llegan justamente por mayoría electoral a ocupar estos cargos políticos en materia de representatividad, argumentando una serie de promesas incumplidas respecto a estos hechos, pero que en la práctica desdicen estos preceptos o estas premoniciones, porque tarde o temprano también terminan vinculados en temas de corrupción y lavado de activos. Y recalco que este fenómeno tiene ciertas particularidades respecto a las organizaciones criminales propiamente dichas, sobre las cuales existe toda una parafernalia, sino porque utilizan la democracia, utilizan los recursos del Estado,
utilizan la legalidad, la legitimidad, los juicios para poder perpetuarse en esta mecánica que, si bien es cierto, tiene como finalidad sancionar el fenómeno de la criminalidad, la corrupción y el lavado de activos, en última instancia, a través del maquillaje que se suscita frente a los procesos judiciales, que todos los días lo vemos, tenemos que esperar muchas veces entre 6, 7, 8 años hasta poder obtener alguna sentencia, si es que se obtiene, una sentencia condenatoria. Porque como todos sabemos perfectamente, mientras no exista una resolución emitida por un juez que esté consentida y ejecutoriada y que haya cumplido con todas las formalidades, siempre va a prevalecer el principio de presunción de inocencia. O sea, yo soy inocente por más que se me acuse de lo que se me acuse, pero mientras no tengo una sentencia condenatoria que está consentida y ejecutoriada, yo sigo siendo inocente. Y no solamente mantengo ese estatus de incertidumbre frente a hechos de corrupción grave en el plano político, sino que coloquialmente utilizo justamente esa misma visión política para perpetuarme en el ejercicio de la función pública y utilizar la misma labor pública o la función pública resultado del voto electoral para protegerme a través de la inmunidad que me otorga la ley cuando soy funcionario o cuando he sido funcionario público y se abre una investigación en mi contra para poder dilucidar si efectivamente en el ejercicio de la función pública en el alto nivel participé o no participé en actividades que están ceñidas contra la ética y la moral y que están calificadas, como acabo de manifestar, en el Código Penal como delitos. Entonces, el fenómeno es más complejo de lo que nos podemos imaginar porque vivimos inmersos, ¿no?, en una democracia. La partidocracia es parte intrínseca de ese ejercicio democrático y porque además vivimos frente a una actividad electoral permanente con miras a tener o cumplir ciertas expectativas electorales que nos van a permitir justamente ensimismarnos en el ejercicio de una función pública. Por supuesto que hay muchas personas y muchos políticos que se desempeñan en esa línea ética y moral a los efectos de poder competir democráticamente en una contienda electoral. Pero el fenómeno no solamente hay que analizarlo desde el punto de vista de las buenas intenciones y de las expectativas que pueden tener todos aquellos que persiguen hacer política en nuestro medio, sino que competir en un escenario de esta naturaleza con contrincantes que de una u otra manera están vinculados a la corrupción y el lavado de activos, suscita una situación de particular desventaja, porque no solamente estamos hablando de actividades que se proyectan en estos términos, sino que, como sabemos perfectamente, el ejercicio de la política partidaria con miras a actividades electorales requieren fundamentalmente financiamiento económico, requieren respaldo político partidario, muchas veces presentes en los foros institucionales de nuestro país, requiere consenso y apoyo de los medios de comunicación. Y ahí entramos a una línea imperceptible entre lo que puede significar las actividades propiamente éticas en el sentido de la buena gobernanza y aquellas otras actividades que no caben mayores dudas que están calificadas como delitos de corrupción o de lavado en la legislación penal. Porque ahí también es importante abordar otro tema, en el sentido de que la legalidad y la legitimidad de la persecución penal contra los corruptos, contra los políticos corruptos o contra los delincuentes que lavan dinero, requieren de manera previa una configuración específica y taxativa que establezca que efectivamente esas actividades están calificadas como delitos en la legislación penal. Y en nuestro medio hemos visto en los últimos tiempos
una serie de acontecimientos que superponen el análisis en el sentido, por ejemplo, de que de manera intencionada, en los últimos años, se incorporó una figura penal al Código Penal que no existía en nuestro país y que se denomina el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, que en teoría se contrapone con la legislación penal que reprime el lavado de activos. Es decir, en otras palabras, ¿se trataría o no se trataría? ¿Por qué? Porque para poder discernir sobre estos aspectos, necesariamente hay que recurrir a lo que señala la ley. Y no solamente a lo que establece la norma penal, sino también a la interpretación que los jueces y los fiscales y los funcionarios les pueden dar a las leyes. Y como sabemos perfectamente, las instituciones de control en un país como el nuestro nunca han estado divorciadas ni son ajenas a los intereses políticos. El poder político, más allá si se trata de un poder positivo o un poder corrupto en materia política, siempre ha tenido como objetivo acaparar o copar las instancias de las instituciones que tienen como finalidad dilucidar si estos hechos ameritan o no ameritan ser investigados. Es decir, en otras palabras, el uso de la misma legitimidad y de la ley para favorecerse bajo el paradigma de que efectivamente se está investigando actividades de corrupción, pero que mientras estas actividades no terminan en un juicio con una sentencia condenatoria, los mismos investigados, en muchos casos, no tienen el menor atisbo de recurrir justamente al ejercicio de la política de acuerdo al Estado democrático de derecho, en el sentido de que mientras no hay una sentencia condenatoria, yo puedo seguir haciendo política, recurrir a la partidocracia, recurrir a la política, recurrir a las elecciones, haber participado en actividades criminales que son las que motivan estas investigaciones y en última instancia recuperar ese estatus que perdí, que me permitía colocarme en una situación privilegiada frente al común de los delincuentes comunes y corrientes que no gozan de esas prerrogativas excepcionales que sí tienen los altos funcionarios para poder ser procesados. En otras palabras, para funcionar a mejor dicho, para juzgar a un narcotraficante o a un lavador de dinero, yo no voy a estar esperanzado en que hay la necesidad de levantarle la inmunidad para poder investigarlo, ni siquiera para poder condenarlo. Más allá de lo que significa el juicio político, de lo que significa el juicio penal, que también son dos esferas estrechamente vinculadas al tema de la corrupción y el lavado de activos, en el sentido de que, si bien es cierto, los que en un primer momento pueden decidir en el plano político la inhabilitación de un funcionario, eso no necesariamente implica que ese funcionario tenga que asumir una responsabilidad de carácter penal, porque la responsabilidad política le corresponde al Poder Legislativo, mientras que la responsabilidad penal le corresponde justamente al Poder Judicial. Entonces, hemos visto también en los últimos tiempos que cómo se utiliza los paradigmas de la democracia y la institucionalidad, en el sentido, por ejemplo, de que cuando se incorporó y se creó el Ministerio Público, se partía de la premisa que esta institución tenía su razón más importante de ser defender la legalidad y defender los intereses de los ciudadanos, en el entendido de que todos los ciudadanos somos exactamente iguales frente a la ley. Sin embargo, esta fenomenología de la corrupción en las altas esferas de la gobernabilidad tuvo la habilidad de penetrar las altas esferas de la institucionalidad justamente para encapsular cualquier acción del mismo Estado que pudiera socavar las bases de un fenómeno de corrupción en las altas esferas del poder, porque justamente se utilizaba esas prerrogativas constitucionales, esas prerrogativas que existen en las leyes orgánicas, partiendo de la premisa de que mientras el Parlamento no levante la inmunidad parlamentaria, un funcionario de las altas esferas del poder no puede ser ni siquiera investigado. Podrá ser indagado, pero no puede ser investigado. En otras palabras, si es que el poder congresal no interactúa, estos casos de alta corrupción en las esferas del poder se aprovechan y maximizan al extremo las posibilidades que brinda la democracia justamente para perpetuarse en el ejercicio del poder,
porque se está absolutamente consciente que la mejor manera de defenderse frente a actos de corrupción pasada es justamente volver a ejercer la democracia a través de la representatividad, porque sé que el cargo público me va a colocar en una posición estratégica, cosa de la cual no disfruta cualquier delincuente. En segundo lugar, porque tengo estrechas vinculaciones con el poder económico, tengo estrechas vinculaciones con los medios de comunicación. En tercer lugar, porque voy a buscar justamente correligionarios que ocupen cargos importantes justamente para dilatar cualquier tipo de investigación o en todo caso para frustrar cualquier decisión de contenido parlamentario porque no se obtiene la mayoría parlamentaria y a partir de ahí recién plantear algunos resquicios de lo que podría ser una vez que se han agotado todas estas instancias que en la práctica pueden durar algunos años, partiendo de la premisa de que el acto gubernamental tiene un plazo determinado y los juicios penales, los juicios políticos en nuestro país sobrepasan largamente el periodo parlamentario. Es decir, ese disloque entre la temporalidad de lo que significa el ejercicio de la función pública en el plano gubernamental, comparado con el plazo que implica y significa el juicio penal. Es decir, en otras palabras, un juicio penal bajo estas condiciones y por este tipo de características puede durar 8, 10 o 12 años sin perjuicio de que nunca se condene al político corrupto, pero mientras tanto no exista una inhabilitación que tiene un contenido político por parte de un estamento del Estado estrechamente vinculado justamente al ejercicio de la gobernabilidad, ese funcionario puede seguir haciendo política partidaria en las mismas condiciones como cualquier ciudadano. Y ahí surge esa dicotomía o disyuntiva tan sensible, pero que se presta a todo tipo de manoseos en el sentido de decir, sí, se trata de una persecución política, no se trata de un acto propiamente criminal, se trata de una persecución política porque mis adversarios políticos quieren envilecerme ante la opinión pública acusándome de una serie de delitos que nunca cometí. Y como no tengo una sentencia condenatoria de por medio, simplemente lo que dicen mis adversarios son los dichos. Incluso recurriendo a una nueva estrategia en el tema de la dicotomía entre la corrupción, los medios de comunicación, el sistema de justicia, la guerra política trasladada al sistema de justicia. Ya no solamente para perseguir a adversarios políticos, entre comillas, sino también para poder estigmatizar a adversarios políticos iniciándoles una investigación sin mayores fundamentos, todo esto dentro del esquema de lo que significa la democracia. Entonces, el tema en alguna medida intenta explicar las razones por las cuales en el Perú, en los últimos años, todos los que nos han gobernado, a excepción de un gobierno transitorio, todos sin excepción, han terminado acusados, investigados, indagados o procesados por temas de corrupción. Es decir, frente a la dimensión de este fenómeno de corrupción en el plano político, fundamentalmente capitalizado y financiado por el lavado de activos, entramos en una dicotomía interminable en el sentido de que quienes están políticamente mejor ubicados y disponen de más recursos económicos tienen mayores posibilidades de poder continuar en la brega política para recuperar o para continuar en el ejercicio de la función pública y autoprotegerse. ¿Por qué? Porque como se trata de una dicotomía, en última instancia, hoy por ti, mañana por mí, todos los gobiernos vinculados a la corrupción, cómo poder establecer y hacer un corte, en el sentido de que quienes gobiernan o quienes representan a los que gobernaron tienen mayoría parlamentaria, tienen poder económico, continúan en la brega y un sistema de justicia que de ninguna manera, por cuestiones incluso de contenido tecnológico, pueden estar acordes con las necesidades y las circunstancias. ¿Por qué? Porque ya no se trata solamente de una investigación que puede durar 3 años
o de una indagación, o de una acusación que dura 2 años, o de un juicio, porque como todos conocemos perfectamente, para llegar a un juicio por corrupción en las altas esferas del poder, primero hay que ser indagado, segundo hay que ser investigado, tercero hay que ser acusado, cuarto recién, una vez que se han superado esas 3 instancias, recién va a empezar el juicio coloquial en los términos como lo he explicado. Un juicio, que es un mega juicio, que a su vez tiene 2 instancias. Es decir, si nos pasamos varios años entre indagación, investigación y acusación, y recién se señala la fecha para que empiece el juicio, ese megajuicio puede durar 2 o 3 años hasta que se confirma la sentencia. Y mientras no se confirme esa sentencia, la presencia del poder político en el ejercicio de la función pública es un componente que está particularmente presente en el devenir mismo de la justicia, porque la justicia no está divorciada de la realidad política. Muchas veces la justicia es el brazo conductor de los intereses políticos. ¿Por qué? Porque los jueces son elegidos por el poder político. Si no son elegidos directamente por el poder político, son elegidos por instancias creadas profesionalmente por el poder político para direccionar la elección de los jueces. Los jueces están sometidos al control político, a la ratificación. Los jueces se supeditan a lo que digan los medios de comunicación. Una doble justicia, una justicia paralela entre lo que dice la prensa y lo que sucede en la realidad. Y mientras esto acontece, para fines de poder entretenida o tener entretenida la opinión pública, se crean fenómenos que absorben emocionalmente a la población. La delincuencia, la criminalidad, la inseguridad, que no es que no sean fenómenos reales e importantes, pero creo que lo interesante es darle su lugar a cada uno de estos fenómenos dentro de una escala de jerarquías para poder direccionar una política de Estado en ese sentido. Entonces, el tema más relevante en este momento, más allá del análisis, es el sentido de la impunidad. Es decir, casos de corrupción vinculados al lavado de activos que utilizan los partidos políticos como si fueran, del punto de vista morfológico, exactamente iguales a las organizaciones criminales, con el agravante de que son delincuentes de cuello blanco, son delincuentes empresariales, son delincuentes políticos, que recurren a la persecución política. Un narcotraficante nunca va a decir que lo están juzgando porque es un perseguido político, mientras que el político corrupto lo primero que debe decir, no, se trata de una persecución política, y como consecuencia de eso tengo mayores elementos para poder jugar en esa dicotomía entre lo que significa la responsabilidad penal y la responsabilidad política en un país azotado por un fenómeno de corrupción histórica. Porque incluso yo siempre he manifestado que el Perú tiene 2 historias. La historia oficial, que es la historia que hemos aprendido en los colegios respecto a nuestros actos históricos más gloriosos, a todos los peruanos que se convirtieron en héroes por dar la vida por nuestro país y por nuestra soberanía. Y la otra historia, que es creo yo, la verdadera historia, la historia de la corrupción. 200 años de corrupción. Y no es que se me ocurra a mí decir que son 200 años de corrupción, porque si analizamos de manera concatenada los acontecimientos históricos en los 200 últimos años en materia de corrupción, son los más trascendentes, porque el fenómeno de la corrupción y los recursos económicos que se robaron al país a través de la corrupción fueron los que realmente marcaron la ruta de los acontecimientos. O sea, el Perú, como nación, con todos los recursos naturales que tenemos, de ninguna manera tendría que ser considerada como una nación pobre, como una nación subdesarrollada. Si algunos de los montos que se sustrajeron a lo largo de estos 200 años se hubieran invertido en educación, en salud, en trabajo y en prosperidad, la situación del país sería totalmente distinta, totalmente diferente. Es comprensible que justamente a través de la privatización
se privatizaron las actividades del Estado, entregándose en muchos casos actividades de contenido empresarial privado. Pero también surge la pregunta de que estos estamentos privados empresariales nunca han estado al margen del fenómeno de la corrupción. Y como manifestaba hace unos instantes, tan importantes como ha sido el Club de la Construcción, quizá más importante, tan importante, es el tema de Odebrecht. En última instancia, ¿cuál de los dos fenómenos fue más dañino para la democracia en nuestro país? Yo creo que ambos, porque no solamente actuaban indistintamente, sino que en última instancia se fusionaron, se asociaron, justamente para menoscabar la democracia y la institucionalidad. Y manifestaba esta última parte de la conferencia, que creo yo que es la más trascendente y relevante, el tema de la impunidad. Corrupción hay en todo el planeta. La historia de la humanidad es la historia de la corrupción. Afirmar de que la corrupción va a desaparecer es un imposible, porque siempre van a imperar intereses empresariales, personales, que buscan cualquier vericueto de contenido estructural, político o legal para favorecerse, sobre todo en un mundo globalizado, la institucionalidad y sobre todo el Estado se ha debilitado grandemente frente a la presencia de los intereses privados en un mundo globalizado, internacionalizado, en la que a través de pocos instantes podemos no solamente intercomunicarnos como lo estamos haciendo en este momento, sino machucar un botón para poder transferir dinero sucio a través de cuentas virtuales a lo largo y ancho del planeta. En el contexto de la existencia de más de 200 paraísos financieros profesamente creados con la anuencia de los gobiernos y de la banca internacional para dar refugio a dinero sucio que no se sabe de dónde proviene. Porque la otra pregunta que habría que hacernos es, ¿quiénes son los que más se favorecen con el lavado de activos y la corrupción? Claro, en prima fase están los corruptos, los narcotraficantes, pero estos personajes no pueden físicamente guardar el dinero, sobre todo en un mundo virtual en el que ahora habitamos, que existe el dinero virtual, existen las criptomonedas, que son materialmente incontrolables. La existencia de esos 200 paraísos, sin perjuicio de que hay países que no tienen condición de paraíso financiero, pero que son reticentes a levantar el secreto bancario, es justamente sacarle el máximo provecho en intereses al dinero sucio. Y eso es un compromiso global, es un compromiso internacional. Entonces, imaginarnos que un país como el Perú está ajeno a esa coyuntura es sumirnos en una irrealidad. Por eso manifiesto que el tema de la corrupción requiere ser abordado, porque requiere ser controlado, en términos de que la corrupción es un acto delictivo, pero de ninguna manera puede convertirse en un fenómeno político. Porque cuando la corrupción se convierte en un fenómeno político, los mismos políticos que ejercen el poder y la gobernabilidad van a direccionar sus políticas de Estado para poder ubicarse de la manera más convincente y conveniente en el esquema global de lo que significa la corrupción. Entonces, creo yo que ese aspecto debe estar absolutamente claro. Sin embargo, el fenómeno verdaderamente gravitante que desmoraliza y que destruye la ética y la moral de las generaciones futuras, en el sentido de que en nuestro país impera la corrupción, el poder, la maquinación, es el tema de la impunidad. ¿Por qué? Porque la impunidad tiene una dimensión más descarnada de la corrupción. A diferencia de la corrupción, en la que el corrupto se aprovecha y se apropia de recursos del Estado, la impunidad, prima hermana de la inmunidad, implica que esa persona que trastocó las reglas del juego de la democracia termina libre de cualquier tipo de responsabilidad penal. Con lo cual, la situación es mucho más grave en el sentido de que es justamente a través de la impunidad
cómo el ejercicio de la política en muchos casos se perpetúa. Y se perpetúa, no digo solamente a través del sistema judicial, se perpetúa utilizando las mismas instancias más representativas de la democracia. Ya no hablo del Poder Judicial, ya no hablo del Ministerio Público, hablo del Parlamento, que es la máxima representación de todas las apreciaciones políticas que puede tener una sociedad. Hemos visto casos clamorosos, incluso de actitudes, digamos, que ponen en tela de juicio la labor jurisdiccional de instancias tan importantes como puede ser la legalidad en cuanto a la aprobación de leyes con nombre propio para favorecer intereses vinculados a la corrupción, haciéndonos creer, ¿no?, de que el Perú debe sentirse agradecido porque nos van a pagar una reparación civil que en realidad es incomparable con la magnitud del daño económico y moral que un fenómeno de corrupción histórica política ha generado en el país en los últimos años, un fenómeno de corrupción que penetró la democracia, la gobernabilidad, vinculó a todos los partidos políticos, tanto es así que todos los exmandatarios están siendo investigados, y un fenómeno que se ha llevado y se ha trasladado a la escena judicial, pero que sin embargo sigue palpitante y latente en el sentido de que los mismos corruptos nos estrechan la mano cuando les conviene, supeditan las acciones judiciales a los que van a decir como parte de una estrategia respecto al tema de la famosa colaboración eficaz. Como ustedes saben perfectamente, cuando irrumpe el fenómeno de Odebrecht y de la corrupción, lo primero que hizo el gobierno de aquel entonces, que también está siendo procesado y vinculado, su máximo líder, por temas de corrupción, fue presentar un proyecto de ley al poder legislativo para favorecer a una empresa transnacional bajo el esquema del pago de las reparaciones civiles. ¿Qué cosa hizo este proyecto? Que se convirtió en ley a través justamente del ejercicio del derecho y la legalidad y la legitimidad. Modificó el Código Procesal Penal para que ya no solamente se pudieran acoger a la colaboración eficaz las personas naturales, sino también las empresas. Es decir, en otras palabras, para ser un poco más didáctico y expresivo, la corrupción como negocio. ¿Por qué como negocio? Porque en los términos como acabo de explicar, cómo discurren los juicios penales por corrupción, el pago irrisorio de reparaciones civiles, que es una burla frente a la magnitud del daño económico, ético, moral y histórico que se hizo al país, son las empresas vinculadas a la corrupción que se acogen a la colaboración las que van a pagar con sus mismos activos provenientes de sus actividades económicas el pago de la reparación civil. Es decir, en otras palabras, yo gano 10 con la corrupción y pago 1 como reparación civil. ¿Por qué? Porque sé que voy a utilizar todo el esquema democrático y partidario justamente para enrumbar estas actividades y en última instancia, si lo queremos ver en términos cuantitativos entre lo que significa pagar abogados, pagar tasas judiciales, pagar el pago de la reparación civil, en realidad son montos irrisorios en términos comparativos frente a la magnitud ya no solamente del perjuicio económico, que yo no sé hasta cierto punto, hasta qué punto podría ser injustificable o justificable, sino para comprometer la misma actividad económica empresarial. ¿Por qué? Porque las mismas empresas vinculadas a la corrupción, y en el escenario que me estoy imaginando de lo que es la impunidad, cambian de nombre y continúan participando en las mismas actividades que son objeto de investigación, por el solo hecho de haber cambiado el nombre, el título, el rubro de la empresa. Lo mismo sucede con empresas foráneas vinculadas a la corrupción, que no solamente continúan participando en los procesos de licitación, porque eso es una fuente económica de ingreso, sino que siguen desarrollando las actividades empresariales que motivaron ese tipo de cuestionamientos, y además porque nos están demandando en los foros internacionales buscando el pago de millonarias indemnizaciones que en última instancia van a salir de los bolsillos de todos los peruanos, porque así está estructurado la temática. Entonces,
Para terminar y poder resumir este esquema de tanta intensidad dinámica, hay infinidad de actos de corrupción que ni siquiera están calificados como delitos en la legislación penal, que están en una zona gris. Se recurre muchas veces al compliance, a las sanciones administrativas, al pago de multas, ¿no? Pero lo real y lo cierto es que el esquema está planteado como está señalado. Bueno, estas son algunas ideas que, apreciado Jorge, me he permitido compartir con los que han estado acá o están presentes, y muchas gracias por haberme escuchado. Espero haberlos motivado en alguna medida y estoy a su disposición para cualquier pregunta que consideren pertinente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado doctor Lamas. Muy agradecido por la muy didáctica e informada diferenciación de lo que es la corrupción política por lavado de activos, de lo que es la corrupción criminal por lavado de activos. Y sobre todo, digamos, de la gravedad y que implica la impunidad. Yo creo que son puntos muy específicos que nos permiten reflexionar sobre el problema de la corrupción y de lavado de activos en general. Hay 4 preguntas que nos han alcanzado, que te las voy a ir transmitiendo una por uno, que son las siguientes. La primera es, en términos de políticas públicas, ¿qué enfoques innovadores y disruptivos crees que podrían ayudar a reducir la corrupción política vinculada al lavado de activos en el Perú? Mira, quiero expresar algunas ideas sobre el particular respecto a la pregunta, ¿no? El lavado de activos como delito recién se incorporó a la legislación penal en el año 1991. Antes, tener dinero sucio no implicaba ningún tipo de responsabilidad penal. Era bastante frecuente y común recurrir al famoso jirón o coña para comprar justamente dólares sucios como un medio de autoprotección frente a la devaluación, y sabíamos perfectamente que eran dólares sucios porque provenían del narcotráfico. O sea, no había la menor discusión sobre el origen ilícito del dinero lavado, dinero que era lavado a través del acceso público masivo, que incluso se ha perpetuado en la historia de nuestra realidad, porque siempre hay cambistas alrededor de los bancos, y estos cambistas, su función es justamente cambiar soles por dólares o vender dólares. No hay ningún ejercicio, ningún tipo de mecanismo de control sobre ese dinero, que es parte de esa realidad, porque además vivimos en una sociedad que tiene un tremendo espectro de informalidad. Y como sabes perfectamente, en temas de corrupción, narcotráfico y otras actividades criminales, la informalidad pues tiene un fructífero campo de desarrollo, porque la informalidad pues da grandes posibilidades de ejercer estas actividades. Pero lo que te recalcaba era de que la historia bancaria y financiera del Perú de los últimos 50 años está estrechamente vinculada al lavado de dinero, ya no solamente por el tema del Girón Ocoña. ¿Por qué? Porque, aunque parezca una paradoja y una ironía manifestar, ¿no?, quien más compraba dólares sucios era el Banco Central de Reserva. Incluso había una ley específica, con la anuencia de los gobiernos de aquel entonces, que permitía que el Banco Central de Reserva saliera a la calle a comprar dólares y no hacía disquisiciones entre si eran dólares que provenían del narcotráfico, como que evidentemente era así, o si eran dólares legitimados. Era el Estado el más interesado en lavar dinero. Respecto a la pregunta que me planteas sobre la posibilidad de una política de Estado, la corrupción y el lavado de activos siempre la he visto como un discurso que tiene una doble moralidad. Una doble moral porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es si se cumple o no se cumple con lo que dice la ley. Y este es un fenómeno global, porque qué mejor fórmula de escape son los paraísos financieros. Entonces, ¿de qué sirven las normas internacionales para luchar contra la corrupción, contra el lavado de activos,
en un mundo que en los últimos años se ha visto desarticulado a través del proceso de la globalización. Se privatizaron las economías, se derogaron todos los mecanismos que fortalecían los mecanismos de control central o interno en los países. El Banco Central de Reserva pasó a un segundo plano, aunque es particularmente importante en respecto a la estabilidad económica. Pero el asunto es cómo diseñar una política de Estado en un escenario inmerso de políticos investigados que tienen representatividad en el Parlamento, que muchas veces tienen injerencias dentro de las decisiones del Ejecutivo, sin perjuicio que el Ejecutivo también está siendo investigado por lavado de activos, ¿no? ¿Cómo poder diseñar una política de Estado bajo esas condiciones? Una cosa es lo que dice la ley, y el Perú está lleno de iniciativas y de discursos de lucha contra la corrupción y lucha contra el lavado de activos, y curiosamente ahora hay más corrupción y más lavado de activos que antes, a pesar de toda la normatividad. Entonces, el tema es que bajo una propuesta de esta naturaleza, tengo por seguro que un escenario de proyecciones electorales o políticas no va a ser nada fácil poder desarrollarte, porque vas a tener que confrontar los poderes subrepticios ocultos del lavado de activos y de la corrupción inmerso dentro del poder gubernamental en los términos como lo he explicado, ¿no? Entiendo. Es de... Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿qué rol puede desempeñar la tecnología y la innovación en la lucha contra la corrupción política asociada al lavado de activos en el país? Mira, la nueva dimensión virtual del planeta plantea grandes desafíos para poder fiscalizar el lavado de dinero. Es un dinero virtual, es un dinero que existe y se maneja a través de las pantallas de las computadoras, a través de un teléfono celular. Tú puedes acceder a un paraíso financiero y transferir en cuestión de segundos dinero virtual, porque no es que el dinero físicamente se va a trasladar de un lugar a otro. En realidad, la fuente material del dinero virtual está en las grandes bóvedas de los bancos, posiblemente en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Suiza o en otros países altamente desarrollados, que son los que le van a dar el respaldo al dinero. Pero en el plano de la operatividad es materialmente imposible poder controlar el lavado de activos, porque no tengo la menor duda que en estos 50, 60 minutos que he hablado, a nivel del planeta se deben haber realizado millones de transacciones financieras bancarias en el plano virtual, en la que no hay capacidad física de poder detectarlas, a no ser pues, que hayan servicios de inteligencia que utilizan los sistemas satelitales para tener algún control sobre esta función financiera monetaria. Entonces, si a ello le sumas la dimensión virtual que adquiere el dinero, sobre todo con el tema de las criptomonedas, que son monederos virtuales, que están en un escenario imaginario, llevarlos a la práctica judicial de lo que significa una investigación en el plano transnacional, en el plano empresarial, es materialmente imposible, ¿no? Entiendo. Bueno, la última es, ¿qué acciones deben adoptarse para evitar que la impunidad continúe siendo la regla y no la excepción? Esa es una gran pregunta que requiere un ejercicio inmesurado de contenido ético y moral. Eso es un tema de formación, o un tema, mejor dicho, de formación. De formación me remito al tema de la educación. Una educación que tenga algún atisbo de contenido ético y moral en una sociedad inmersa en la corrupción y en la impunidad, en la que todo el mundo dice acá no pasa nada, solamente es cuestión de cambiar de camiseta o cambiar de gobierno.
pero esto debe ser parte de una política de Estado con objetivos a mediano y a largo plazo. Una primera acción que siempre se me viene a la mente es la educación. Hay que educar a la niñez frente al tema de la corrupción. Debería haber una cátedra, un curso de ética infantil en los colegios para enseñarle algunos principios básicos de lo que significa el buen comportamiento ético del ciudadano. Creo que en esa cátedra también habría que enseñarles y contarles a los niños cuál ha sido la historia de la corrupción en el Perú. Pero esto evidentemente requiere una estrategia política de amplias proyecciones en la que de ninguna manera puede estar presente algún personaje vinculado a la corrupción, porque es justamente volver a lo mismo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Luis. Realmente ha sido muy didáctico, muy informada tu presentación y quiero agradecerte en nombre de la Escuela de Gobernabilidad y Ciudadanía nuestro agradecimiento por tu tratamiento tan profesional y tan informado del tema de lavados de activos y corrupción política en Perú. Quiero agradecer asimismo a todos los participantes en este conversatorio e invitarlos a participar el próximo martes 7 de noviembre en el conversatorio de inteligencia artificial en el Perú, desafíos y oportunidades. Buenas noches y muchas gracias a todos.